Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre los hidrocarburos en la vida diaria. En este video, a este nivel, usted ya sabe que un hidrocarburo es un compuesto que tiene carbono e hidrógeno. Que tenemos hidrocarburos saturados, insaturados y también hidrocarburos aromáticos. Que sabemos que en relación al tipo de enlace, si tiene un enlace simple es un hidrocarburo saturado o un alcano. Si tiene un enlace doble es un insaturado, un alqueno. Y si tiene un enlace triple es un hidrocarburo insaturado, conocido como alquinos. Ahora ya vamos a ver en los hidrocarburos. Sabemos químicamente qué son, cómo están constituidos, cómo los identifico, qué tipo de enlace. Pero en la vida diaria, ¿en dónde compramos hidrocarburos? ¿En qué presentación está? ¿Y cuáles son sus efectos? Es lo que vamos a ver en este video. La importancia de los hidrocarburos radica en el hecho de que son la base de la materia, de los materiales que los utilizamos casi a diario, con mucha costumbre. Los hidrocarburos nos sirven para producir lo que son plásticos. El plástico está en las fundas que usted le dan en un supermercado, platos, vasos, en zapatos, es en lo que se utiliza el plástico. Lubricantes, lubricantes para lo que son vehículos. En pinturas, ¿has escuchado la famosa pintura que saben decir para exteriores? La pintura que a pesar de que llueva, no se va el color, no se desgasta, se queda casi bonita como nueva. ¿Por qué es? Porque tiene hidrocarburos. ¿Y se acuerda una de las características de los hidrocarburos? Que no son solubles en agua, no se disuelven. Esa es la razón por la cual las pinturas de exteriores, a pesar de que estén en contacto con la lluvia, no se disuelven, no pierden la concentración de su color porque están hechos de hidrocarburos. Los hidrocarburos no se mezclan con el agua, ya lo sabemos. Textiles. La mayoría de ropa que ahora encontramos en el mercado están hechas a base de petróleo. Ojo, la mayoría de estas cosas que le estoy mencionando están hechas a base de hidrocarburos, principalmente del petróleo. No es que usted va en su blusa a encontrar petróleo y lo va a ir a vender a un país desarrollado. Encontramos lo que es el petróleo en derivados. A este hidrocarburo se le da un proceso químico, se extrae lo que se necesita para las industrias, producción de combustibles, y lo que nos sobra utilizamos para la producción, ejemplo en textiles, producción de fibras. ¿Qué fibra se produce principalmente con hidrocarburos? La nylon. ¿Ha escuchado de las medias nylon que utilizan las mujeres? Pues sí, esas medias están hechas en base a derivados de petróleo. Hay muchas chompas, blusas, pantalones, zapatos que están hechos en base a hidrocarburos. Medicinas, también en el ámbito de la medicina se utiliza hidrocarburos, no específicamente derivados de petróleo. Hay otros hidrocarburos. Combustibles, la gasolina, el diésel extra super, la que utilice para su vehículo, también contiene hidrocarburos. ¿Dónde vamos a encontrar estos compuestos? Los encontramos en dos formas, como gas natural o como petróleo. Gas natural se encuentra presente en el suelo, en el subsuelo marino y en el subsuelo terrestre. Ya al solamente escuchar su nombre, gas natural, nos damos una idea del estado en el que se va a encontrar este compuesto. Es un estado gaseoso, como el vapor cuando usted está cocinando o cuando usted hace una fogata, sale ese humito de color negro.
pues nuestro gas natural se va a encontrar en ese estado y va a estar en yacimientos o en como unas cuevas bajo el suelo o bajo el suelo terrestre, marino también. En el marino también encontramos gas natural. Y también podemos encontrar los hidrocarburos en el petróleo, que es el principal ejemplo. El petróleo se lo encuentra enterrado entre rocas. Hay una teoría que nos dice que el petróleo se produce de restos fósiles de dinosaurios. Es sí y no a esa teoría. Sí tiene partes de restos fósiles, pero no es 100% restos fósiles. Son restos vegetales también, son otras sustancias y principalmente bacterias anaerobias, bacterias que no utilizan oxígeno para poder respirar. Por esta razón, el petróleo se encuentra bajo tierra, lejos de la superficie de donde esté el oxígeno, y se pudo dar una reacción química para transformar todos estos desechos, los fósiles, todo lo que se quedó atrapado en esa cuevita en petróleo, gracias a las bacterias anaerobias. Así que sí, el petróleo tiene restos fósiles, restos de dinosaurios, pero en pocas cantidades, no en las super cantidades que nos dicen que un tiranosaurio rex se convirtió en 2 barriles de petróleo. No, tal vez unos gramitos, no se produce, no hay tantos fósiles dentro del petróleo. El petróleo también se lo puede llamar como crudo pesado. Por esa razón, aquí en el Ecuador existe la empresa encargada de extraer el petróleo del suelo, cuyas siglas son OCP, que significa crudo, pesado del Ecuador, y la O de oleoducto. El petróleo es una mezcla compleja de hidrocarburos en estado líquido, compuestos en mayor medida de carbono e hidrógeno. Este producto está comúnmente ocupando los poros de las rocas petroleras. La Tierra se encuentra dividida en diferentes capas. La capa en donde se encuentra el petróleo se caracteriza porque tiene abundantes rocas. Las rocas también tienen poros y las rocas que recubren los yacimientos o las cuevas donde los hoyos donde se encuentra aglomerado el petróleo se las conoce o se las denomina como rocas petroleras. Entre los poros de estas rocas también se va a almacenar el petróleo. Este tipo de hidrocarburo a temperatura y presión normal puede encontrarse en estado líquido, como en la primera fotografía, en estado sólido, como la que se encuentra en la parte inferior de la diapositiva, o también el petróleo puede encontrarse en estado gaseoso. Así que no siempre el petróleo se va a presentar como ese líquido negro espeso que vemos en la televisión. También puede estar en estado gaseoso o en estado sólido. Los principales usos del petróleo, el uso energético para producir combustibles para el transporte. Ya sabemos, combustibles como diésel, gasolina, y lo que nos dicen la extra, la super. Estos tipos de combustibles que utilizamos para los medios de transporte o para las podadoras de césped, motores eléctricos, son a base de petróleo. Ojo, por favor, no es petróleo, son derivados de petróleo. No es que usted se va a ir a la gasolinera, pide un tacho llenito de diésel y piensa que lo puede ir a vender a precio como si fuese petróleo. Puede usted dedicarse al contrabando de diésel, no es muy rentable y tampoco puede venderlo porque no es petróleo, es un derivado. Después de que ya se filtró el petróleo, se sacó todo lo importante de lo que queda, lo hacen gasolina.
Otro uso que se le puede dar son en productos especiales, como lubricantes y grasas para vehículos. Usted ha visto que suelen colocarle una tipo grasita negra a los vehículos para que estén más hidratados, que puedan moverse con facilidad el motor y todas sus cosas. Estos lubricantes son en base a petróleo. O en las bicicletas, cuando su bicicleta usted está pedaleando y ya suena un poco extraña la cadena, usted va donde un señor especialista que le ayuda revisando su bicicleta y lo que suelen hacer es colocar una especie como de mantequita, una grasa negra en la cadena de la bicicleta. Eso es un derivado del petróleo. El asfalto también es un derivado de petróleo. Lo que ponen en las carreteras es como piedra negra que suele colocar que sabe emitir mucho calor y vienen en carros especiales que es la brea, el asfalto. También está hecho en base a petróleo, por eso tiene el color negro, tiene un olor fuerte y tiene la característica de que desprende calor, porque es un derivado del petróleo. Materias primas para la industria. También nos ayuda el petróleo, creando que plásticos. No tiene plástico ahora, todo tiene plástico. Esos plásticos están fabricados a partir de petróleo. Guantes que utilizamos para proteger nuestras manos, pinturas, ya habíamos hablado, fibras para ropa, para medias, y también envases. El envase donde a usted le dan su consomé cuando se va a la fiesta de bautizo, de confirmación o de graduación. Esos envases donde le da su sopita, su hornado con sus tortillas y su motecito. Eso también está hecho en base a petróleo, derivados del petróleo. Las medidas de precaución en relación al daño ambiental y los organismos vivos que se encuentran alrededor de estos yacimientos de petróleo no son las correctas, las que se debería de implementar. Aquí en nuestro país podemos observar el caso de lo que fue la mano negra de Chevron, en donde esta empresa nos mintió durante un cierto tiempo y nos dijo a todo el país que todo estaba bien, que todo estaba perfecto, que todo estaba hermoso y cuando ya fue casi el momento de retirarse, cuando se les terminó su contrato, se pudieron dar cuenta de que no tuvieron medidas de precaución, de que crearon lagunas de petróleo donde no colocaron bien los tubos por donde pasaba este crudo pesado y contaminaron todo a su alrededor. Otra situación, bueno, así estén súper bien las conexiones de los tubos y todo. Si usted puede observar la primera imagen, la que está grande, tiene una especie de llamita de fuego. Antes del petróleo se encuentra gas. Para poder extraer el petróleo hay que extraer el gas también. Estas llamas siempre van a estar encendidas, siempre. ¿Y cuál es el problema? Que todo lo que esté alrededor de esta torre va a tener una temperatura súper elevada. Entonces, si por mala suerte una mariposa estuvo pasando por ahí, chao mariposa, se murió, se calcinó. No puede haber animales cerca de estas torres. Y como estas torres siempre están encendidas, pues siempre están emitiendo dióxido de carbono a la atmósfera, contaminando, matan animales, mata vegetación. Son medidas que no toman en cuenta las empresas que se dedican a la extracción del petróleo. Se debería de tomar en cuenta actividades en las que se utilizan estos productos también. Nos producen daño. Ejemplo, yo ya les mencioné que el petróleo, su derivado, se utilizaba para la textilería, para producir prendas. Para tinturar prendas se utilizan elementos químicos, en algunos casos muy pesados. Usted ve esas prendas de colores fosforescentes llamativos,
que la persona se pone y usted a 2 kilómetros puede divisar esos rosados, esos verdes tan fuertes, pues esos colores se los obtiene mezclando pinturas con elementos metales pesados. Y se produce las prendas, no se da un tratamiento correcto a todos los desechos. Otra problemática con los hidrocarburos es que la mayor parte de productos que nos ofrece o que se pueden producir con ellos son productos no renovables. ¿Se acuerdan los plásticos? Los envases desechables, el envase en el que usted comió su consomé, no lo podemos reutilizar. Bueno, tal vez usted en su casa, pero ¿y si se rompe? Ya no sirve, tiene que botar. Ya no lo podemos reutilizar nunca más. El plástico en donde vino los Doritos, un snack, la botella plástica donde usted se consumió el agua, no lo podemos volver a reutilizar. ¿Y cuál es el problema? Que todos estos productos van a parar a los océanos o a los bosques. En los océanos, la mayor parte se encuentran contaminados por botellas plásticas. ¿Y cuál es la mayor problemática? Es que las especies marinas, como las aves y los pescados, ya no tienen comida, ya no encuentran. ¿Y qué es lo que está pasando? Las aves en estos tiempos ya no dan de alimentar pescados a sus hijos, sino plástico. Por eso se ha visto un fuerte índice en disminución de individuos de especies marinas, en lo que son aves. Ya no tienen las aves pescados que darles de comer a sus hijos. Ellos van por el océano y lo único que encuentran son botellas, son plásticos y entonces esto lo toman con su pico pensando que es alimento y se lo dan a sus hijos. El plástico no es comestible y sus crías mueren. Como en la imagen que está al inicio, en nuestro lado derecho, ahí está una ave dándole de comer a su hijo. Pero si usted es observador y se acerca un poquito, se puede dar cuenta que ahí no hay pescado por ningún lado, son solo plásticos. Se debería de controlar muchísimo mejor la manera en la que se extrae estos hidrocarburos, las actividades para que se utilicen estos hidrocarburos y los productos que se fabrican a partir de estos hidrocarburos. Vamos a hablar ahora del gas natural. El gas natural es una mezcla de hidrocarburos en estado gaseoso. Es más liviano que el aire. Por esa razón, si usted por mala suerte dejó la válvula del gas abierto, como es más liviano, se puede esparcir con mayor rapidez en toda su casa, en sus habitaciones. El gas natural recién extraído del subsuelo no tiene olor, pero ahora usted me va a decir, pero si yo dejo abierta la perilla en la cocina de mi casa, yo percibo el olor y sé que se me está yendo el gas. Sí, es verdad, pero el gas que usted utiliza en su casa, cuando están embotellándolo en estos tanques o cilindros azules que son sumamente pesados, las empresas le colocan un olor para que usted sepa que hay una fuga de gas en su casa. Pero el gas en los yacimientos, cuando recién sale, cuando recién es extraído, ese gas no tiene olor. El olor que usted percibe y sabe que es un olor a gas, es un olor colocado. Otra de las características del gas natural es que no tiene color. No hay olor ni color. Y ahora me va a decir, pero cuando enciendo la cocina, la llamita es de color azul o amarilla. Eso es por el proceso de combustión. Es nuestro gas uniéndose al oxígeno que está en el ambiente. El gas no tiene color. La llamita de combustión sí la tiene debido a los elementos que hay en el ambiente y los otros elementos que contiene el gas. Las reservas de gas en áreas son más extensas que las de petróleo. Hay más gas que petróleo. Encontramos dos tipos de yacimientos cuando hablamos de gas natural, los yacimientos asociados y los yacimientos no asociados. Un yacimiento es asociado cuando encontramos primero gas
y debajo del gas petróleo. Pero si hablamos solamente de un hoyo o una cueva que está repleta de gas y no hay ni una gotita de petróleo, este es un yacimiento no asociado. El gas natural ocupa el tercer lugar entre las fuentes de energías primarias. Una fuente de energía es primaria cuando no ha tenido un proceso o una reacción. Ejemplo, el sol. Los paneles solares toman la energía del sol directo, eso es una energía primaria. No hay nadie diciéndole o poniéndole unas sustancias al sol para que produzca energía, él lo hace por sí solo. El viento produce la energía eólica, eso es una energía primaria, algo que no se produce, algo que produjo la naturaleza por sí sola. El gas natural tiene un costo más bajo y debido a esto se lo utiliza tanto en las casas, en las industrias. Hay los calefones que funcionan a gas debido a que los cilindros tienen un costo más bajo en relación a los otros tipos de energía. El video de esta clase termina en esta diapositiva. Espero que la información brindada en este video le ayude en su formación académica y que haya sido de su interés.